Bueno, avanzamos a otras noticias. 272 empresas provenientes de distintas regiones del país postularon al premio PYME Carlos Vial Espantoso de la fundación con el mismo nombre, pero 2 de ellas recibieron el galardón por fomentar el crecimiento integral de sus trabajadores y también las relaciones laborales de confianza. Para saber más sobre este reconocimiento y sus criterios nos acompaña Isabel Vial, presidenta ejecutiva de la fundación Carlos Vial Espantoso. Muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Buen día. Muchas gracias a ustedes por convidarme. A ver, expliquemos para aquellos que no necesariamente están al tanto de qué se trata este premio y por qué lo fundamental de que en estos días se reconozca a estas empresas. A ver, lo más importante es lo que hace la Fundación, que yo no tengo tan claro que todo el mundo sepa, que en el fondo promueve relaciones laborales de confianza, de colaboración, de manera de impulsar el desarrollo de los trabajadores, poniendo a los trabajadores en el centro del modelo de negocio, con la convicción y la firme convicción de que tenemos que vamos a tener mejores empresas, una sociedad más plena y vamos a tener progreso al país. Ahora, este año fueron la premiación de la pequeña y la mediana. La Fundación premia tanto a grandes empresas como a pequeña y mediana. Este año van un año la grande, otro año la pequeña y la mediana, de manera a entregarles espacios para que ellas puedan mejorar en sus relaciones laborales. O sea, nosotros, en el fondo, ellos postulan, son 7 dimensiones que están asociadas a la gestión de personas y 3 dimensiones que son el soporte, que tiene que ver con el liderazgo, la infraestructura, la seguridad. Primero viene una encuesta con mucha pregunta, muy difícil. Después viene un jurado que selecciona 10 finalistas de la pequeña y 10 finalistas de la mediana. Y después visitamos a las empresas, hacemos una metodología que es casi como una investigación submarina a las empresas. Y eso mismo, Isabel, ¿cuál es el criterio en definitiva? Porque cuando hay tantos postulantes y solo 2 galardonados, ¿qué decide el que sean unas las premiadas y otras no? A ver, yo creo que hay mucho de dato duro, como hay bastante subjetividad, o sea, de presentación de ellos mismos. O sea, ellos se presentan ante este jurado. Lo que hicimos este año fue que trabajamos con ellos en que pudieran hacer un pitch y una presentación, que en el fondo estuvieran todos parejos, porque de repente igual te va a pasar que uno hace mejores presentaciones que otros. Otros vienen de regiones, otros son como más empresas chicas, más vulnerables. Pero en el fondo se elige desde la mirada de la persona. La mirada es centrada en el trabajador, en su desarrollo, en su felicidad, en el fondo cuánto se capacita, cómo se selecciona, cuáles son las herramientas que yo le entrego para que en el fondo se empodere. Y ahora con una palabra que está tan de moda, tan en boga, la fiscalización, ¿cómo se corrobora que efectivamente esto esté ocurriendo en una empresa y que no sea una muy buena presentación, como nos comentaba, pero que quede en eso? Porque en el fondo lo primero que hacemos es pedir datos duros a la empresa. O sea, nosotros revisamos los datos de formación, revisamos también cuáles son los parámetros, los indicadores para medir esa formación, si impacta esa formación en el trabajo. Miramos la selección, miramos la rotación, miramos cómo funcionan los comités de capacitación. En el fondo nos vamos en estas 7 variables que hay mucho dato duro. Hay ausentismo. La empresa sí miramos las remuneraciones, miramos el promedio de las remuneraciones, ¿Y con qué miramos la cantidad de bonos, o sea, cuáles son los bonos que tú entregas por desempeño y cuáles no. ¿Con qué se han encontrado ahí? Porque más allá del reconocimiento, uno también podría pensar, bueno, estas empresas que se reconocen son también un ejemplo a seguir, entendiendo que hay particularidades, digamos, en las diferentes áreas, pero ¿qué es lo ejemplar, en definitiva? ¿Qué es lo que ustedes, después de este reconocimiento, les gustaría que otras empresas imitaran? Mire, yo creo que lo primero es que ponen a las personas en el centro del modelo de negocio. Lo primero es que están preocupadas de su desarrollo, que hay ambientes de colaboración y confianza. Puede sonar muy sentido común, pero en el fondo es absolutamente distinta la mirada cuando la ponen en la rentabilidad que cuando la ponen en la persona. Es en el fondo. Ahora, la persona del trabajador, la persona del cliente, porque también hay enfoques diferentes. No, es enfocada netamente interno. Es trabajador, ejecutivo, operario. A nosotros lo que nos preocupa de verdad es el gran tema de los trabajadores, o sea, cómo desarrollamos más los trabajadores
para que tengan mejores remuneraciones, para que existan menos brechas, para que en el fondo tengan una formación de calidad. Entonces, y ahí es donde, y también para que veamos la flexibilidad, si existe flexibilidad. Eso es nuestro gran tema. O sea, cuánto uno se pasa un tercio de la vida en el trabajo. Y en el trabajo, además, no son vínculos afectivos los que te llevan para allá. Somos todos distintos, venimos de distintas historias, distintos prejuicios. Hoy en día de distintos países, las empresas hoy en día son distintas, con gente con discapacidad. ¿Y se han encontrado con empresas en las cuales, porque, a ver, como el factor humano es lo más importante en esto y el beneficio o el bienestar del trabajador, me imagino que hay muchas empresas que creen que lo están haciendo estupendamente bien, se postulan y no necesariamente es así. ¿Cuál es lo más complejo ahí? Tratar con el alto ejecutivo de decir, ojo, esto no es lo que se espera y el estándar que me están mostrando es muy básico, o con empleados que están exigiendo en realidad condiciones que no son logrables en la realidad. Yo creo que, primero que nada, tiene mucho que ver con la entrevista cualitativa que hacemos. Nosotros ya hemos recopilado, tenemos investigadores, que lo hacemos junto con la Universidad Católica. Es una metodología que ya cada día va cambiando y está aprobada, lleva 20 años. Y lo que estamos viendo es que con toda esta información llegamos donde las empresas. Y en el fondo lo que hacemos es de alguna manera u otra confirmar que esa información era la correcta y no era la correcta. Porque efectivamente te pueden entregar información que no es lo que nosotros estamos mirando. Después también tienes las distintas versiones de la gente. O sea, nosotros entrevistamos dirigentes sindicales, entrevistamos trabajadores, entrevistamos gente del comité paritario, entrevistamos a los ejecutivos, entrevistamos a los dueños. De repente, perfectamente, puede haber un dueño o un ejecutivo que cree que lo está haciendo regio y no. Y es mucho más, no sé, pues los trata mal o exige demasiado, está más preocupado de los resultados, por lo tanto, el día que tiene una madre un problema con su hijo no se lo da. Todo ese tipo de cosas se están mirando. Ahora, se ponen todo en una juguera. No es fácil, es bastante complejo, porque primero que nada las relaciones humanas son muy complejas. O sea, y ahí es donde está, en su desarrollo, está la felicidad de nosotros. O sea, están en los vínculos que uno hace en el trabajo. Mira, sin ir más lejos, nosotros vimos hace poco un estudio Harvard, que bueno, que solamente lo puede hacer Harvard, que de alguna manera de 75 años, o sea, partió en el año 1938, y que en el fondo siguió la vida de 724 personas. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Que son bien reveladores. O sea, en el fondo, los vínculos que tú, de alguna manera u otra, haces en tu vida, en toda tu trayectoria de vida, en cuáles son tus redes, cómo te juntas, eso es lo que hace la felicidad hoy en día y una mayor satisfacción a lo largo de tu vida. ¿Qué hacemos nosotros? Lo mismo. Lo que buscamos es, en el fondo, que esa persona desarrolle sus aptitudes, que esa persona se sienta empoderada, que esa persona vaya avanzando en su desarrollo y carrera para tener mejores remuneraciones. Ahora, Isabel, ustedes que han estado trabajando en esta idea de promover mejores relaciones laborales, en paralelo se ha tomado la discusión pública hoy día la necesidad de disminuir las horas de trabajo. En un par de proyectos, digamos, que se están discutiendo hoy día en el Congreso, está esta pugna, digamos, si es más flexibilidad o menos horas, en definitiva. Por lo que ustedes han visto, por lo que ustedes mismos han reconocido, ¿se puede rebajar a 40 horas la jornada de trabajo y seguir desarrollando adecuadamente el trabajo? Más allá de si son 40, 41, 35, yo creo que es mucho más importante la mirada. Cada empresa es distinta. No todas las empresas son iguales. Es muy difícil. ¿Pero se puede disminuir la carga laboral, las horas de trabajo a la semana? Yo creo que sí, aumentando la productividad, aumentando el desempeño de las personas, aumentando lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, o sea, en el fondo viendo la flexibilidad. O sea, aquí lo importante, mucho más importante, es la flexibilidad.
Por ejemplo, nosotros tenemos Pero no empresas son hoy en temas día. opuestos, digamos. Se puede trabajar menos y también ser más flexible. O sea, Por lo obviamente tanto, que no es lo uno o lo otro, digamos. obviamente que se puede trabajar menos, obviamente que hoy en día se dice que los chilenos le sacamos más la vuelta. Aquí yo creo que lo más importante es saber lo que estás haciendo, cuánto produce, cómo produce y cómo yo le entrego valor a la empresa. O sea, si yo en el fondo no sé lo que estoy haciendo, no me importa, no tengo ningún compromiso con la empresa. Lo que tú tienes que buscar aquí es el compromiso, la colaboración, la confianza, el entender que tenemos que formar, darles potencial a los trabajadores para que de verdad puedan trabajar. Si no, por lo tanto, el tema de cuántas horas más o cuántas horas menos, en el fondo, hoy en día, las pequeñas y medianas, tenemos una empresa, por ejemplo, que tiene vacaciones ilimitadas. O sea, que ganas de irse todo a trabajar a esa empresa. O sea, tú te puedes tomar las vacaciones que tú quieras. Ya, pero es que a ver, cuando llegamos a esos titulares y vemos una empresa con vacaciones ilimitadas, ¿Cómo lo hace? ¿cómo funciona en la realidad? Porque en definitiva, claro, Es una empresa es una empresa chica, es una empresa pequeña, que en el fondo es una empresa que se llama The Language Company, es una empresa que hace clases de inglés, por lo tanto lo hace no con los profesores, porque los profesores vienen de afuera y tienen otros tiempos, pero lo hace con su gente. ¿Y cómo lo hace? Ellos mismos organizan y planifican su carga de trabajo. Entonces, en el fondo, si yo me quiero tomar una semana X, yo en el fondo lo que hablo son con mis compañeros de trabajo. Se van cubriendo unos con otros, se van cubriendo unos por otros. Ahora, Pero esa es una iniciativa que la tienes que hacer con tus trabajadores y al interior de tu empresa. No son iniciativas que yo voy a elegir desde... Se van a imponer. No, tienen que ser contigo. Nosotros, por ejemplo, la Fundación trabajamos los viernes a mediodía porque nos dimos cuenta que no éramos productivos el viernes a la tarde. Ya, justamente eso, cuando nos tratamos de comparar o chequear situaciones que se viven en el mundo y hablamos de, por ejemplo, Alemania, que tiene jornadas laborales más cortas, que tiene más vacaciones efectivamente, pero siempre la comparación es cuán productivos son los países en general nórdicos de Europa respecto de la productividad de nosotros los chilenos, podemos o no acortar la jornada laboral. ¿En qué se han dado cuenta de qué? ¿Que estos modelos no son importables a nuestra realidad cultural? ¿Se han dado cuenta que la cantidad de horas, finalmente, si estás en un ambiente de trabajo agradable, constructivo, no importa cuántas son? ¿A qué conclusiones han podido llegar a lo largo de estas casi 2 décadas de investigación? Ahora, a mí no me gusta mucho compararme con los países muy desarrollados porque yo no considero que en Chile, yo considero que a nosotros nos falta mucho en cultura, nos falta mucho en formación de calidad. Por lo tanto, es como también otro sueño y otras palabras comunes. Yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer nosotros es formación. Cultura. Por ejemplo, la que ganó Kunder tiene una biblioteca digital. Y la biblioteca digital, ¿qué hace? Que le da acceso a sus 80, no más, tiene más de 100 trabajadores, y les da la posibilidad de que cada uno tiene una clave y uno se puede meter a cursos, charlas, se puede ir perfeccionando lo que está haciendo. Entonces, le da una posibilidad a desarrollarse, a mirar el mundo de otra forma. Bueno, es que justamente y con en el fondo estudio... que ahí vamos a los trabajadores que necesitamos más alfabetización digital. Ya, y con el estudio de Harvard... más cómo funciona la tecnología para que podamos descubrir y en el fondo tener hambre de saber. Enriquecimiento. Enriquecimiento. Ahora, cuando se habla del estudio de Harvard, la pregunta era ¿cómo consideras tú que puedes ser feliz? Incluso se les pregunta hoy por hoy. Y la gran mayoría dice teniendo más plata y siendo exitoso en las carreras. Y ahí es cuando se dan cuenta y muestran la diferencia que después de estas grandes entrevistas y el seguimiento de todos estos hombres en general, porque eran hombres en un principio, se llega a que la felicidad son las relaciones interpersonales. Un estudio que se cruza con un experimento que se ha hecho en Sicilia, donde también se dan cuenta que efectivamente la longevidad está asociada a las relaciones interpersonales. Pero podríamos pensar que los modelos nórdicos, europeos o de países más desarrollados son mucho más individualistas que los nuestros. Aquí hay una relación mucho más importante y se llegan a formar estas, entre comillas, familias dentro de las empresas. Yo no creo que individualismo, o sea, yo creo que el individualismo puede ser al contrario. O sea, yo creo que esto es de cooperación, de equipo, de trabajar todos juntos. Yo creo que es justo al revés. O sea, si en el fondo yo en una empresa
tengo a alguien que quiere avanzar mucho más rápido, es muy probable que avance a costa de los otros. Por lo tanto, su manera de ser, su genio, su manera de dictar, su arrogancia, su soberbia, su ambición, va a ser totalmente distinto. Entonces, partamos de la base que hoy en día es cooperativo. O sea, en el fondo es con otros. Eso es un punto clave. O sea, ahí tienes, por ejemplo, otra empresa que es Próxima, que en el fondo lo que está haciendo es cómo yo participo de las utilidades de las empresas. Que ese es un tema que estamos al debe y que deberíamos preocuparnos y trabajar en él. Entonces, en el fondo, ellos dijeron, ¿cómo lo hacemos? Entonces, volvieron a la forma del cooperativismo. Entonces, hoy en día ellos formaron una cooperativa donde todos sus trabajadores son socios y en el fondo tienen el 20%, 10%, me puedo equivocar, de la compañía, son dueños de. Entonces, en el fondo, todos sus trabajadores también tienen una parte de la empresa. O sea, yo creo que es el gran tema, es cómo somos parte, cómo somos parte de la empresa para desarrollarnos, para crecer como individuos y al mismo tiempo que en el fondo crezca la empresa, sea sustentable, sea sostenible. Entonces, tiene que ver más como con el trato, con tu conciencia de que el otro es igual en la dignidad. Isabel, o sea, finalmente... no sé si me explico, pero en el fondo, la dignidad de la persona es clave. Si yo lo miro igual en su dignidad, es probablemente que vamos a poder trabajar en conjunto a igualdad de condiciones, sabiendo que somos distintos y teniendo súper claro que hay unos que tienen mucho más educación y van a ganar más. Isabel, finalmente, y en términos bien prácticos, para los próximos años, digamos, ¿cómo se obtiene información respecto de este premio? ¿Cómo se puede postular? ¿Los requisitos y todo aquello? Mira, el próximo año ya le entregamos el premio a las grandes empresas. Por lo tanto, vamos al www Fundación Carlos Vial Espantoso, que yo creo que se van a abrir las postulaciones en diciembre. Lo que estamos haciendo para el próximo año es pescar los 20 años de evidencia que tenemos y poder de verdad mirar cuáles, con datos muy duros, cuáles de verdad son, cómo se hace el efecto de rentabilidad, gestión de personas. ¿Solo se postula o ustedes también podrían salir a buscar, digamos, algunas empresas postulantes? En el fondo se postula libremente, pero igual a través de la convocatoria, a través de las redes, buscamos empresas y si vemos, por ejemplo, trabajamos mucho con empresas B, que en el fondo hay una preocupación mayor por las personas. Entonces también vamos buscando también alianzas con distintas instituciones que de verdad tienen conciencia en esa importancia, porque sí nos encontramos que una cosa es como de buen vecino, es decir, que tratamos bien a los trabajadores, pero aquí lo importante es que sea de verdad. Correcto. Ahora, con cumbres, por ejemplo, como la que se va a llevar a cabo el próximo mes aquí en Chile, de la cumbre de la GSG, respecto de estas empresas que buscan tener un sentido social, ¿ven que en estos 20 años ha cambiado mucho en ese sentido, en el cual se busca que la empresa aporte un poco más allá? Sí, yo creo que hace 50 años era totalmente distinto, hace 20 también. Yo creo que hay un tema de la gente joven también. La gente joven hoy día viene con un chip, diría yo, con una mirada distinta. O sea, en la fundación hoy en día trabajan mucha gente joven, o sea, pura gente joven, somos bien pocos, 8 o 9. Pero en el fondo tienen una mirada social absolutamente distinta. Y lo que nosotros queremos es que miremos a la empresa como una organización social, como en algún momento fue creada para, en el fondo, en el que sea un desarrollo de bienes o de producción, pero al mismo tiempo el tema del trabajador, el desarrollo y sus remuneraciones sean de acuerdo a lo que está entregando, que un poco eso es lo que hace la fundación. En el fondo es capital por un lado y capital humano por otro, y la suma de ambos es la que produce un bien y un servicio. Y eso lo tenemos que premiar o pagar, remunerar, de acuerdo a esa variable. Muy bien, pues Isabel Vial, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Buenos Con esto días. nos vamos a una muy breve pausa, ya regresamos con más Mañana Informativa.